Yo hoy tengo la lectura de la lección número 14 y gloria al Señor, es una lección que me encanta mucho porque dice el título, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Y ojalá usted pueda compartir este link con alguno de sus familiares que no es bautizado en el nombre de Jesús y que de pronto usted no le ha hablado. Permítele que él conozca esta llave que es tan importante en nuestra vida. Aquí me encontré una llave en mi casa y yo quería hacerlo visual porque esto del bautismo es una de las llaves que necesitamos para ser salvos. Entonces, acuérdense que es arrepentimiento, es bautismo en el nombre de Jesús y es el Espíritu Santo. Así que esas son las tres llaves que necesitamos para estar en la presencia del Señor. Yo estaba pensando cuando estaba estudiando esta lección, cuando el pastor me dijo, y estaba recordando que yo recibí el Espíritu Santo a los 8 años y a los 8 años y unas horitas fui bautizada en el nombre de Jesús y desde ahí ya hace más de 48 años que estoy en este caminar y le doy gracias a Dios por esta llave porque si el Señor llega a venir estamos listos para irnos con Él. Entonces es importante que tú compartas esta lección 14. Dios bendiga a todos los que están haciendo estas lecciones en sus familias, con sus vecinos, porque está siendo de mucha bendición. Y a usted, querido hermano, amigo que me está escuchando a través de Facebook, déjame saber si necesita la copia de esta lección y con mucho gusto se la haremos llegar. Mateo 16 dice, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estaba mirando en mis notas también que Hechos 2:38 dice que debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es importante que nosotros le hagamos saber esto a nuestra gente, amén, porque es una salvación personal. Cada uno, esto no se trata de una religión, sino de una relación personal con el Señor. Y teniendo estas tres llaves, téngalo por seguro que vamos a tener la seguridad de poder estar con Él, porque esa es la entrada para el cielo, amén. Mas el que no creyere será condenado, dice la introducción de esta lección. Todo ser humano, o sea, en su casa, si hay alguien que no está bautizado, dice, todo ser humano debe, no dice la hermana Lucia, debe de ser bautizado, dice el Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y ser salvo. Esta es la razón principal, pero hay muchas razones bíblicas para el bautismo. Esta es una lección que usted la puede extender más con sus personas, que las personas que va a administrar, pero la estamos dando esta lección como un abrebocas, como un pasabocas, para que usted anime a que sus familiares sean salvos. Amén. Número 1, veamos 6 razones de las que hemos listado a continuación. Número 1, el bautismo es para el perdón. Tome nota, hermanos, si usted quiere. El bautismo es para el perdón de los pecados. Jesús dijo que si se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y en el arrepentimiento confesamos nuestras culpas. No se trata de remordimiento, se trata de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para todos, hasta para los cristianos también. Entonces vamos a arrepentirnos todo el tiempo porque necesitamos tener estas llaves en nuestra mano para cuando el Señor diga es la hora de partir. Amén. No es remordimiento, es arrepentimiento. Amén. Perdón significa indulgencia, clemencia, gracia, compasión, generosidad. Eso es lo que Dios nos da a través de eso cuando nos arrepentimos. Amén. Yo recuerdo que cuando me bautizaron, el pastor me bautizó, tenía 8 años, me bautizó en una alberca que él tenía en su patio y él tenía unos peces ahí dentro metidos y se me quedó un pececito aquí encima y me volvieron a meter para quitarme ese pececito. Entonces a mí me sumergieron 2 veces, el bautismo fue en sumergida. Entonces nunca olvidaré ese bautismo porque el pastor tuvo que volverme a sumergir porque ese pececito se me quedó en la cabeza. Entonces, es una vez, pero yo creo que fui 2 veces sumergida en el nombre de Jesús. Amén. Es una anécdota que tengo de mi bautismo. Amén. Nuestros pecados, dice, cuando somos sumergidos en el agua, nuestros pecados son perdonados.
lavados por el bautismo en Jerusalén. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El número 2, el bautismo es para lavarnos el pecado. Pablo fue mandado por Ananías. Hechos 22:16 dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si usted no se ha bautizado, levántate y bautízate en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados en el nombre de Jesús. El número 3, el bautismo es parte del Nuevo Testamento. Escríbanlo en sus notas. Es parte del perdón, del nuevo nacimiento. Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer debemos de nacer del Espíritu. Amén. Ya hemos nacido físicamente, ahora es necesario nacer del Espíritu. Cuarto, el bautismo nos limpia la conciencia. La conciencia. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quinto, el bautismo es una sepultura. Vamos a morir al pecado, vamos a morir a ese mundo asqueroso que nos ha perseguido, o de pronto situaciones que hemos vivido. Vamos a ser sepultados y a ser renovados espiritualmente. Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Sexto, el bautismo es vestir el vestido de Jesucristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces vamos a revestirnos y a ponernos ese vestido celestial, ese vestido espiritual. Amén. Los niños infantes jamás fueron bautizados. Pequeñitos. ¿Por qué? Jamás, no, nunca, de ningún modo en absoluto. Cuando la Biblia dice que toda una casa fue bautizada, como en el caso de Cornelio, en Hechos 10, o Lidia de Tiatira, en Hechos 16, sobreentiende que se refiere a los adultos, a los que eran ya conscientes del pecado y no a los niños inocentes. Por eso no bautizamos a los niños, sino los presentamos en la presencia de Dios. Entonces, si usted tiene niños de pronto como la edad mía que yo recibí al Señor, usted puede explicarle un poco de esto al pastor y usted puede actuar. Amén. A lo que la Biblia dice de los niños. Marcos 10:13-16, y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, tan importante que es estar pendiente de los niños, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Hay que bendecir a los niños, amén. Tercero, ¿es realmente necesario para la salvación el bautismo en el agua en el nombre de Jesús? Claro. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se necesita creer para ser bautizado. No puede ser bautizado si no cree. Amén. Entonces es importante creer. Algunos dicen que en este verso la condición para ser condenado no es rechazar el bautismo, sino el no creer. Sin embargo, se da por entendido que si alguien no cree al evangelio, tampoco aceptará el bautismo. Segundo, ¿en verdad salva el bautismo? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde
A esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Conclusión y terminación, dice esta pequeña reflexión. Así como Dios salvó a 8 almas por el agua en los días de Noé, hoy también salva por el bautismo en agua. De acuerdo con Primera de Pedro 3:21, sabemos que fue la gracia de Dios la que salvó a Noé. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ojalá usted también, que se va a bautizar, halle gracia ante la presencia de Dios. Yo y tú, los que hemos sido bautizados, hemos hallado gracia en la presencia de Dios. Génesis 6:8. No obstante, el vehículo que se usó fue el arca. Claro está que Dios podía haber salvado a Noé y a su familia sin el arca, pero el arca era parte del plan divino de Dios. De la misma manera sabemos que la gracia de Dios es la que nos salva y que el bautismo es parte de este plan. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Seamos sinceros. ¿Puede alguno que lea Primera de Pedro 3:21 honestamente decir que el bautismo nos salva? Seamos sinceros. ¿Puede alguno se sobreentiende que para poder ser válido el bautismo tiene que estar fundamentado en un arrepentimiento genuino, en la aceptación de la gracia y la sangre y de creer en la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Te animo con esta lección a que la compartas, y si no te has bautizado, busca un pastor después de esta cuarentena, busca un líder, prepárate o llámanos y con mucho gusto te daremos esta clase preciosa para que puedas tener en tu corazón esta llave que es tan importante para estar en la eternidad. No olvides estas 6 razones: el perdón de los pecados. El bautismo es para el perdón, para lavarnos, para pertenecer al nuevo nacimiento, para limpiar nuestra conciencia, para vestirnos de Él y para ser sepultados y levantados con Cristo el día de su venida. El Señor Jesús les bendiga y un abrazo para todos en este día. Bendiciones y adelante con tus 3 llaves. Prepárate en el nombre de Jesús. Bendiciones.